Estamos en la semana número 1 de química. El tema de esta semana es mol, número de Avogadro y composición porcentual. Vamos a comenzar con la mol y número de Avogadro. Cuando nosotros tomamos como referencia a las magnitudes, tenemos siempre la tendencia de medirlas. Por ejemplo, cuando voy a expresar mi altura, yo lo expreso en metros y centímetros. Cuando voy a realizar un pastel, para medir la harina, el azúcar, lo hago en gramos, kilogramos. Cuando voy a la tienda a comprar una Coca-Cola, yo generalmente lo pido por litros. Todo lo que le acabo de mencionar, los litros, los gramos, los metros, son unidades de medida. Así también en la química, nosotros a las sustancias las vamos a medir en moles y también podemos medirlas en átomos y moléculas utilizando el número de Avogadro. Comencemos con la mol. La mol es una unidad que permite medir la cantidad de materia de una sustancia. Eso quiere decir que yo mediante las moles puedo expresar la cantidad de materia que se encuentra en un recipiente o formando parte de un compuesto o formando parte de cualquier material que nosotros tenemos en la naturaleza. Siempre vamos a hacer la siguiente referencia. Una mol de cualquier sustancia es igual a los gramos de la sustancia. Y estos gramos van a corresponder a la masa atómica cuando los elementos están solos o a la masa molecular cuando se están formando compuestos. Entonces, yo puedo expresar las moles en gramos y los gramos en moles. Por ejemplo, yo voy a colocar un mol de carbono. El carbono es el elemento 6 de la tabla periódica. Y este carbono de aquí, aparte del número atómico que es el 6, tiene otro número. A este se le conoce como la masa atómica. Es de 12.011. Por lo tanto, una mol de carbono tiene 12 gramos. Lo mismo puede pasar con el níquel. Una mol de níquel tiene 58.71 gramos de níquel. En este caso, en estos dos casos, nosotros solamente vamos a ubicar las masas atómicas que se encuentran en la tabla periódica. Así, si me dijeran una mol de hidrógeno, voy a la tabla y yo sé que el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. Si es que yo voy al oxígeno, de igual forma, una mol de oxígeno, voy a la tabla periódica, busco el oxígeno y yo sé que tiene 15.999 que se redondea en 16 gramos. Entonces, en la tabla es donde voy a encontrar las masas atómicas de cada uno de los elementos. Ahora también yo puedo calcular las moles y los gramos de compuestos. Por ejemplo, una mol de CO2. En este caso, tengo que desagregar al compuesto. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a encontrar en la tabla las masas moleculares, sino que tengo que desagregar cada uno para poder generar lo que es la masa de toda la molécula. Comienzo con el carbono. ¿Cuántos carbonos hay en este dióxido de carbono? 1. La masa del carbono, 12 gramos. 1 por 12, 12 gramos. Me falta. Sigo con el oxígeno. El oxígeno en la fórmula se encuentra como 2 átomos, por lo tanto 2. Por la masa atómica 16 igual 32 gramos. Al final sumo 12 más 32 y tengo 44 gramos de CO2. Significa que en una mol de dióxido de carbono se encuentran contenidos 44 gramos de dióxido de carbono. Lo mismo pasa con el HCl o el ácido clorhídrico. Desagrego. El hidrógeno. En la fórmula está presente un hidrógeno por ¿cuánto pesa el hidrógeno? 1 gramo igual 1 gramo. Cloro. El cloro en la fórmula se encuentra una vez, por lo tanto 1 por 35.45 que me da igual a 35.45 gramos. Sumo y me da 36.45 gramos de HCl. Número de Avogadro. Ahora nosotros también, después de saber que podemos representar a las sustancias en moles y gramos, nosotros también podemos representar a las sustancias con número de átomos o número de moléculas, utilizando el número de Avogadro. Se nos haría bastante complicado contar una por una, por eso este número nos funciona como una constante para poder realizar este cálculo. El número de Avogadro es 6.023 por 10 a la 23 unidades, que pueden ser átomos si es que los elementos están solitarios
o moléculas si los elementos están acompañados unos con otros. Este número va a indicar las partículas que están presentes en una mol de sustancia y por eso voy a hacer la siguiente referencia. Una mol de cualquier sustancia, absolutamente de cualquiera, es igual a 6.023 por 10 a la 23 partículas. Ejemplo, una mol de carbono. Una mol de carbono tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Por qué átomos? Porque este carbono se encuentra solo, no está formando compuesto. Y si se encuentra solo, está formado por átomos de carbono. Una mol de níquel es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos de níquel. El níquel se encuentra solo, por lo tanto estamos hablando de átomos. Pero mire este ejemplo. Una mol de CO2 es igual a 6.023 por 10 a la 23, porque como les repito, una mol de cualquier sustancia, hierro, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ácido sulfúrico, cuando dice una mol es igual a 6.023 por 10 a la 23. Aquí, en cambio, nos dice moléculas, porque el carbono le está acompañando al oxígeno y el oxígeno al carbono. Entonces, aquí nosotros ya hablamos de un compuesto, ya hablamos de un estado molecular. Por eso, en una mol de dióxido de carbono hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Y lo mismo va a pasar con el cloruro de hidrógeno. Nosotros vamos a encontrar 6.023 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de hidrógeno. Ahora, a mí esto me ayuda a conocer ciertas pautas para aplicar la estequiometría. Por ejemplo, en los siguientes ejercicios de aplicación. Miren, el primer ejercicio dice, ¿a cuánto equivale 2.5 moles de oxígeno en átomos de oxígeno? Cuando yo quiero convertir unidades, porque yo a partir de este factor de conversión voy a poder transformar gramos en moles, moles en gramos, moles en número de átomos en moles, moles en número de moléculas y número de moléculas en moles. Entonces yo voy a poder transformar unidades entre sí aplicando factor de conversión. El factor de conversión me dice lo siguiente. Primero tengo que escribir lo que tengo. Y el ejercicio, aquí me dice a cuánto equivale 2.5 moles de oxígeno en átomos de oxígeno, me da este valor, 2.5 moles de oxígeno. Esto es lo que yo tengo. Entonces escribo lo que tengo. 2.5 mol de oxígeno. Ahora, lo siguiente que yo tengo que hacer, coloco signo de multiplicación, signo de división. En el factor de división, yo voy a identificar qué es lo que tengo que eliminar. ¿Qué tengo que eliminar? Mol de oxígeno. Como en el primer factor está arriba, en el segundo factor le voy a colocar abajo. Mol de oxígeno. ¿Y a dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a átomos. Entonces coloco arriba los átomos. Y realizo mi equivalencia, que yo sé que una mol de oxígeno tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos. Moles con moles se eliminan y la respuesta me queda 15.06 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Vamos al segundo ejercicio. ¿A cuánto equivale 1.15 por 10 a la 22 átomos de carbono en moles? Lo mismo, identifico lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? 1.15 por 10 a la 22 átomos de carbono. Entonces coloco. Identifico lo que voy a eliminar. Voy a eliminar átomos de carbono. Como átomos de carbono está aquí, después de multiplicación y división, voy a colocar en el segundo factor en la parte inferior. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a moles, por lo tanto coloco mol arriba y coloco mi equivalencia. Yo sé que una mol tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos. Átomos de carbono se eliminan con átomos de carbono y la respuesta me queda 0.02 mol de carbono. Y también preguntas sencillas como ¿cuántos gramos tiene un mol de oxígeno? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como me pide solamente del oxígeno, el oxígeno es un elemento, voy a la tabla periódica y sé que un mol de oxígeno, mire, aquí está, el elemento oxígeno, es este número de aquí, 15.9994, pero voy a redondear y voy a decir que un mol de oxígeno tiene 16 gramos de oxígeno. Una vez que hemos concluido con estos pequeños ejercicios de estequiometría, vamos a comenzar con la composición porcentual y le pongo el siguiente ejemplo. Si yo estoy en un aula con 20 personas
y fuésemos nosotros un compuesto, cada una de las personas estaría aportando con un porcentaje a este compuesto. Lo mismo pasa en la química. Cuando yo tengo, por ejemplo, CO2, yo tengo dos elementos, carbono y oxígeno. Y yo sé que cada uno de ellos está aportando con un porcentaje determinado al compuesto. Entonces, la composición porcentual es el cálculo que permite conocer el porcentaje que aporta cada elemento que forma parte de un compuesto químico. Y la voy a calcular mediante una fórmula. La fórmula me dice, el porcentaje del elemento es igual a la cantidad de átomos del elemento por la masa del elemento sobre la masa del compuesto y todo esto multiplicado por 100. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar, sabiendo lo siguiente. Si yo tengo un compuesto que tiene dos elementos diferentes, yo voy a aplicar la fórmula dos veces. Por ejemplo, si voy a aplicar la fórmula para conocer el porcentaje de carbono y oxígeno presentes en dióxido de carbono, aplico una vez la fórmula para el carbono y una segunda vez para el oxígeno. No puedo aplicar absolutamente todo en la misma fórmula porque, caso contrario, no se podría determinar el porcentaje. Ahora, si voy a realizar el cálculo de un compuesto que tenga tres átomos, por ejemplo la glucosa, C6H12O6 que tenga átomos de elementos diferentes, entonces aquí voy a aplicar tres veces, una vez para el carbono, una vez para el hidrógeno y una vez para el oxígeno. Ejercicios. Calcular el porcentaje de hidrógeno y oxígeno presentes en la molécula de agua H2O. Entonces les he colocado en la parte superior la fórmula para no olvidarnos. Siempre que se plantee un problema, nosotros lo primero que vamos a necesitar son datos. En este caso necesitamos datos del hidrógeno y del oxígeno, que son los componentes del agua. Entonces, ¿qué sé del hidrógeno? Yo sé que el hidrógeno en esta fórmula se está generando dos átomos, ¿no es cierto? Entonces, hidrógeno, dos átomos. ¿Qué más necesito saber del hidrógeno? La masa del hidrógeno, que es 1 gramo. Ahora, mi segundo componente es el oxígeno. Entonces, yo sé que el oxígeno está presente en la fórmula una vez, por lo tanto, un átomo. La masa de este oxígeno, 16 gramos. Ahora ya conozco la cantidad de átomos de los elementos y la masa de los elementos, pero me falta algo importante, la masa del compuesto. ¿Cómo calculo la masa de cualquier compuesto o la masa molecular? Simplemente yo voy a copiar mi fórmula H2O y voy a desagregar los elementos. Digo entonces que el hidrógeno se está repitiendo dos veces o hay dos átomos de hidrógeno por la masa del hidrógeno que es 1 igual 2 gramos. Continúo con el oxígeno. Oxígenos existe en la fórmula 1 por 16, que es su masa, 16 gramos. Para determinar los gramos del compuesto sumo 16 más 2, 18 gramos. Ahora ya tengo la masa del compuesto y puedo aplicar la fórmula para los porcentajes. Primero vamos a ubicar el porcentaje del hidrógeno. Entonces voy a decir, el porcentaje del elemento, en este caso porcentaje del hidrógeno, es igual. Cantidad de átomos de hidrógeno, 2, multiplicado por la masa del elemento hidrógeno, 1. Sobre la masa molecular o la masa del compuesto, que es 18, y todo esto multiplicado por 100. Si ingresan el dato en la calculadora, la respuesta será 11.11. Vamos con el oxígeno. En el caso del oxígeno, porcentaje del oxígeno es igual. Cantidad de átomos del elemento, ¿cuántas veces está el oxígeno en la fórmula? Una vez, por su masa, que es 16 gramos, sobre la masa molecular o la masa del compuesto, que es 18. Todo esto multiplicado por 100 y al ingresar los datos en la calculadora me da igual a 88.89. ¿Cómo sé yo que está bien realizado el ejercicio? Porque si sumo 11.11 más 88.89, obtengo 100. Entonces yo sé que ahí está realizado de la forma correcta el ejercicio. Siguiente ejemplo. Calcular el porcentaje de aluminio y oxígeno en el óxido de aluminio, aluminio 2, oxígeno 3. Datos. Ahora necesito datos del aluminio y del oxígeno. ¿Qué sé del aluminio? Yo sé que el aluminio está formando este compuesto con dos átomos. Yo sé que la masa del aluminio, que busco en la tabla periódica, es de 26.98 gramos. Ahora, del oxígeno. Yo sé que este oxígeno en la fórmula está aportando con 3 átomos y que la masa del oxígeno es 16 gramos.
Entonces ya tengo cantidad de átomos de los elementos y la masa de los elementos. Me falta la masa del compuesto. ¿Cómo calculo masa del compuesto? Escribo mi compuesto aluminio 2O3 y desagrego. Comienzo primero con el aluminio. Aluminios presentes 2 por la masa del aluminio, 26.98, me da igual a 53.96 gramos. Continúo con el oxígeno. Oxígeno es igual 3 oxígenos presentes por 16, que es su masa, 48 gramos. Para obtener la masa del compuesto, sumo estos valores y al final me queda 101.96 gramos. Ahora sí voy a calcular los porcentajes. Como tengo dos elementos, aluminio y oxígeno, aplico la fórmula dos veces. Porcentaje del aluminio. Porcentaje del aluminio es igual. ¿Cuántas veces se repite el aluminio? 2. ¿Cuál es la masa? Por 26.98 sobre la totalidad del compuesto, 101.96, y todo esto por 100. Y el resultado me da 52.92. Aplico lo mismo con el oxígeno. Porcentaje de oxígeno es igual. ¿Cuántas veces se está repitiendo el oxígeno? 3 veces, por la masa del oxígeno, que es 16, sobre la masa del compuesto, 101.96. Y todo esto multiplicado por 100. Al final el resultado, 47.08. Y si yo sumo mis dos resultados, 52.92 y 47.08, me da igual a 100. Y yo sé que está bien realizado mi ejercicio. Por último, tengo el siguiente ejercicio. Calcular el porcentaje de hidrógeno, fósforo y oxígeno en el ácido fosfórico H3PO4, hidrógeno 3, fósforo 1, oxígeno 4. Busco mis datos. Ahora necesito datos de los tres elementos. Entonces comienzo. Sé que el hidrógeno está formando parte de este compuesto con 3 átomos. El hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. El fósforo, como está escrito en la fórmula, se está representando una vez, eso quiere decir un átomo. Y la masa del fósforo, 30.97 gramos. Y oxígenos, en la fórmula hay 4 átomos, la masa del oxígeno 16. Ahora necesito conocer la masa del compuesto. Escribo mi fórmula H3PO4 y desagrego hidrógenos 3 por 1 gramo, que es su masa, igual 3 gramos. Fósforo, 1 fósforo por 30.97 gramos. Y oxígeno, 4 que se encuentran en la fórmula por 16, que es su masa, 64 gramos. Sumo y me da un total de 97.97 gramos, que corresponde a la masa del compuesto. Ahora voy a calcular los porcentajes. Porcentaje del hidrógeno es igual. ¿Cuántas veces se está repitiendo el hidrógeno? 3 por 1 gramo, que es su masa, sobre 97.97, que es la totalidad de la masa del compuesto. Todo esto multiplicado por 100 me da igual a 3.06. Porcentaje del fósforo. En el caso del fósforo, ¿cuántos fósforos hay? 1 por su masa, 30.97, sobre la masa del compuesto, 97,97. Todo esto por 100 y el resultado me da 31.61. Y para el oxígeno, porcentaje del oxígeno es igual. ¿Cuántos oxígenos hay? 4 por 16, que es su masa, igual 97.97, y todo esto multiplicado por 100. Al momento que realice el cálculo con mi calculadora, 65.33. Si yo sumo estos tres resultados, me da igual a 100. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular los porcentajes de las diferentes sustancias que nosotros tenemos en la naturaleza.